El proyecto consiste en la creación de 6 solos coreográficos que van a estar codirigidos e interpretados por La Vitrina, por el colectivo Arte La Vitrina, y todos estos solos van a conformar una obra que le llamamos Solas, Solos, Soles en plural. El ensamble Solos en plural se propone desde la continua interrogante de nuestro colectivo y sus casi 30 años de trayectoria en investigaciones corporales, que en sus últimos procesos se ha enfocado en cuestionarse las maneras de hacer y crear en danza al mismo tiempo que los lenguajes y poéticas de la danza misma. Nuestro proceso creativo tiene una duración de 6 meses de trabajo, en donde los 6 integrantes del colectivo han desarrollado un trabajo de duplas e intérpretes, donde 2 son coreógrafos y 1 interpreta. Un proceso que de alguna u otra manera se ha llevado de forma paralela y ha tenido un seguimiento importante, por lo menos para nosotros. Cada intérprete trabajó bajo una idea corporal y estas fueron cuerpo animal, cuerpo vegetal, cuerpo imagen, cuerpo espacio, cuerpo objeto y cuerpo sonido. En el 5º y 6º mes se han ido probando las experiencias, las investigaciones de cada solo, sola, soles, y esto ha llevado a ir como buscando las características y similitudes de esta investigación para luego ir probando sus organizaciones. Las constantes miradas de un proceso creativo, como un proceso de investigación que produce todo el tiempo conocimiento sensible, ha sido una línea continua en el trabajo de nuestro colectivo, que integra estos aparentemente opuestos pensamiento y cuerpo. Nos parece relevante para la difusión de nuestro quehacer compartir lo que surge de nuestros procesos como interrogantes, además de la obra en sí misma, que ya es un aporte al sector disciplinar y a la comunidad. Realizar este proceso creativo en tiempos de pandemia y sobre todo de encierro, creo que fue súper coherente y significativo, incluso por eso más significativo que otros procesos, porque nos volvió a relacionar y a hacer esta pregunta por lo colectivo incluso, y por la danza también, la práctica de la danza incluso en esta situación que es de encierro. Entonces, cómo arrastramos nuestras prácticas a todas estas condicionantes que a veces pueden llegar a ser extremas, pero cómo seguir dándoles vida a lo que hacemos y no coartarnos por eso, como que es algo que va dentro de nosotras. El adjudicarnos este proyecto en medio de esta pandemia significó poder revivir un poco después de estar en un tiempo muy viviendo en una angustia del encierro y finalmente poder comenzar a moverse, que es lo que uno hace y uno desea estar haciendo todo el tiempo. Entonces fue una oportunidad de, si bien era en un formato online y nos veíamos verse en cámara, también implicaba la posibilidad de comenzar a vernos y empezar también a movernos. Y eso creo que es lo que en mi caso hizo despertar y le dio una vuelta de tuerca a la situación de pandemia que en mi caso me tenía en ese momento muy apagado. Vivir este proceso fue muy alentador, porque la verdad yo seguí con mi vida relativamente normal, con mis trabajos, el mismo ritmo, pero no existía esta parte que uno escogió, que es la danza como tal, y estar con los compañeros que uno también decide trabajar día a día. Entonces volver a juntarse en este proceso fue súper bonito y fue el decir y agradecer el estar presentes y por sobre todo compartir con la gente que uno siempre quiso estar en esto. Entonces para mí fue muy bonito poder volver a trabajar y poder volver a encontrarnos. Durante estos últimos 6 meses de trabajo hemos desarrollado un proceso creativo en donde los 6 integrantes del colectivo han establecido duplas, 2 coreógrafos, un intérprete,
trabajo que se ha llevado en forma paralela. El instalarse en el yo desde un espacio restringido, desde un lugar donde las conexiones cotidianas que uno desarrolla o había desarrollado se interrumpen, de pronto son elementos como muy fuertes que nos instala la pandemia, y desarrollar un proceso de creación es un proceso de sanación, es un proceso en el cual tú te vuelves a conectar con lo humanizador de lo que significa estar trabajando desde el punto de vista artístico. Vivir este proceso en pandemia fue y ha sido como el volver a habitar y dar valor como al espacio que es pequeño, íntimo, y también como esa relación que se establece con el ser creadora y compartir esas experiencias con compañeras y compañeros que han estado permanentemente en un lugar que ha sido vital para también el desarrollo dentro de la construcción de un espacio artístico. Vivir este proceso creativo en pandemia llegó en un momento de caos, de crisis, llegó a aumentar la ansiedad con la que ya estaba en el cotidiano, en un proceso que no sabría definir aún. Creo que todavía estamos en esa realidad de lo virtual, de lo encerrado, pero hasta el momento creo que llegó a encauzar este quehacer, a canalizar la energía y todas esas ansias que uno tiene, poder llevarlas a un producto. Nuestro proceso partió en medio de la cuarentena así más álgida, súper encerrados. Entonces, claro, nos conectamos por Zoom. En mi caso, yo que vivo con mi hermana y mi sobrina chica, todo este proceso fue en mi pieza, ahí desde la cama y también desde el frío, desde el poncho, el gorro. De hecho, cuando reviso los videos me veo todo el rato con la capucha en la cabeza. Claro, y también en un momento difícil. En mi caso yo estaba muy angustiado, pasé un periodo de miedo, y creo que justo fue en este momento cuando partimos con el proceso. Sí, a mí me pasó que el aprendizaje de empezar a conectarnos en línea me complejizó hacer las clases en línea cuando me toca hacer las clases, pero también me empezó a complejizar el enfrentar un proceso creativo por primera vez así a la distancia y en formato online, entendiendo también las restricciones que se instalaban como que estábamos trabajando en un espacio pequeño, que nuestro compañero estaba instalado en un espacio pequeño, que yo no podía tener un contacto más concreto con la persona a la cual estamos trabajando, que la señal de pronto no era tan buena, yo estaba un poquito más lejos. Estaba bien lejos. Creo que en ese sentido el empezar como a acostumbrarse a este formato que se nos instaló, digamos, por necesidad. Claro. Sí, fue complejo el comenzar de choque, así enseguida, primero a aprender esto de Zoom, a la virtualidad. Después hay que crear, y como se venía una serie de tareas que teníamos que ir haciendo y que yo por lo menos no sabía cómo, y entonces tenía que aprender cómo manejar estos nuevos medios, y aparte tenía que comenzar a tener atención a esta creación, y aparte tenía que seguir mi vida normal y como compartir espacios con quien vivo, como la conexión, como que era todo muy, muy difícil. Bueno, eso del proceso de llevar el espacio escénico a mi casa fue complejo,
Fue frustrante, creo que las 2, 3 primeros ensayos, porque cómo hacía entender a dos seres también pequeños que estaba trabajando, y para ellos, como yo en esta construcción de explorar el cuerpo para tener un producto, una investigación corporal, era más complejo, porque ellos veían que yo estaba jugando. Entonces tuve que delimitar mi espacio con una wincha para decir de aquí para allá ustedes no pasan, pero entonces eso abrió más posibilidades para ellos, porque era una carretera. Entonces mi espacio escénico se transformó en un espacio de juego, y como yo tenía que ir utilizando esos recursos también, como utilizando todas esas posibilidades de decir, bueno, finalmente es mi casa, es cohabitar, y por eso también hablaba de como de ir resignificando los lugares y los espacios, porque era todo el tiempo eso, todo el tiempo estar en decir, es un proceso muy distinto, donde además tengo a la Meli y a la Javi en una pantalla, y cómo interactuábamos, y cómo en tratar de entender la información que me estaban entregando, y yo poder como ser lo más como clara en reproducir esa información. Sí, porque además también teníamos como una premisa súper clara, que era este cuerpo-imagen, que para nosotras con la Javi al principio fue súper complejo, porque era cómo no revivir una imagen, que claro, ya era una obra que el colectivo tenía. Entonces, cómo empezamos a conversar esa situación, y desde nosotras nace estas ganas de que no existieran imágenes, justamente, que hubiese un constante movimiento, de trabajar contigo sin parar, sin detenerse, en un constante movimiento. O sea, de hecho esa fue una de las mayores dificultades, porque era muy difícil entender que la imagen no tiene que ser solamente una pausa, ¿sí? Y como esa imagen así es una secuencia también de movimiento, pero y esa secuencia de movimiento es un continuo. Entonces era un conflicto permanente. Sí, es que la propuesta fue un poquito entender cuál es la imagen de un movimiento, y eso bajado a la tierra de cuál es la realidad. Sí, yo creo que todo eso que tú nombras como características fueron cosas que marcaron la corporalidad, los diseños del espacio, todo, porque en el fondo es lo que hay, y con esto vamos a trabajar, y de esto vamos a hacer que sea algo que nos guste. O sea, eso es lo bonito también, que fuiste tú la que nos dio solo a nosotras. De alguna manera teníamos la idea, pero eras tú la que proponía. La particularidad de este proceso fue que fue híbrido. Se nos apareció la posibilidad de trabajar por Zoom, por medios virtuales, y al final, como más llegando hasta el final porque fueron procesos cortos, pudimos reunirnos en sala. Entonces se nos apareció completamente la oposición de esos dos espacios, como la restricción y la intimidad del espacio casa, que también había un estado en eso, como siento que con el Andrés también potenciamos ese estado, todo fue como desde ahí, versus este espacio que era nuestro espacio. Sí, creo que estas mismas condiciones que tenía Magnus, como tener que trabajar en un espacio mucho más reducido, que era su dormitorio, y por donde podíamos verlo, creo que influyó mucho más en el proceso después de lo que quedó, que eso hizo que tuviera esa particularidad. Sí, fue particular porque mi espacio, mi casa no es tan chica, pero me topaban los horarios con Helga, con mi hermana, para las clases de ella y mi ensayo y mi sobrina, y finalmente terminé en mi habitación, en un espacio súper chiquitito, que era muy contenedor, sí, era un poco asfixiante, pero era el espacio que teníamos, y funcionó igual para mí. La metodología que usamos a partir de esta determinante de que sea un proceso virtual fue coordinarnos a modo de preparación de un ensayo sobre las preguntas que queríamos detonar en la Caro, y esas eran cómo
se instalaba la idea de la imagen pero en el movimiento, o sea, como que había un conflicto ahí de no situar la imagen como pausada, sino como la huella de esa imagen, que era un poquito el movimiento. Sí, aprovechar también de que nos estábamos grabando y estar constantemente enviándonos esos videos, conversando sobre lo que se pasó en el ensayo, qué nos gustó, qué no, y aprovechar de mandárselo también a la Caro para que ella viera lo que estaba haciendo y qué era lo que veíamos nosotras, que es diferente a la percepción. Sí, también para mí fue importante los ejercicios que me daban post-ensayo, porque también iba descubriendo esta posibilidad que mi espacio escénico no era solo ese espacio delimitado, sino que, bueno, y también que estaba la posibilidad de ampliarlo porque estaba la casa, habían distintos lugares, entonces también ahí fui descubriendo que si grababa tal secuencia de movimiento, dejaba una imagen con la luz del ocaso o a las 12 del día, era una información como distinta. Y eso también era lo interesante de abrir estas posibilidades de creación, o sea, que además ustedes iban viendo y yo también iba viendo, ¿no? Que no era solo enviar una tarea, sino que ir nutriendo de lo que estaba sucediendo. Sí, también a partir de los materiales que íbamos generando, porque todo igual se hace en base a una improvisación, como que es igual, hay que decirlo. Y de eso íbamos como canalizándolo, direccionándolo, enfatizándolo. Y también ahí cuando entró la sonoridad, la música marcó completamente hacia una estructura. La complejidad de este proceso fue que de alguna otra manera se llevó 100% online. Fue de todos los soles que estamos haciendo, fue uno de los que se llevó completamente en línea. Y resultó un poco forzoso de pronto cómo nosotros instalamos estas metodologías que instalamos en sala, las vamos instalando desde este lugar. Claro, Andrés estaba trabajando con el concepto cuerpo animal y conversábamos un poquito ahí sobre las posibilidades que nos resonaba con este cuerpo animal y también tratando de no hacer una caricatura de ningún animal también. Entonces aparecieron algunas palabras que fueron como el impulso para ir buscando la movilidad con la que trabajó Andrés. Sí. Y hay una cosa ahí que es muy, muy interesante porque parte con esta como se achica el espacio de la cámara, se achica el espacio y Andrés estaba en su casa, en el living de su casa, que me imagino que lo transformó en tatamis que sacamos de las salas de nuestro espacio para poder trabajar desde una manera más amable. Un poco más amable, claro. Sí. Ocupando hasta la muralla, digamos, espacio determinado. Creo que es interesante cómo de pronto nos vimos forzados a tener que responder a esa necesidad espacial. Sí, no de una manera negativa, pero lo que más resuena en mí son todas estas, los problemas que se iban situando y todas mis negaciones con lo virtual, como el tener que estar ensayando frente de una cámara, o que ya la conexión no funcionaba, como intentar poner más dispositivos para tener otra visión. Y aún así perdíamos. No puedes ver, no puedes ver el movimiento, no puedes ver el detalle, lo que nos pasaba cuando lo vimos ya en vivo, que había un trabajo tuyo de boca que yo nunca vi hasta que lo pudimos ver en directo. Lo significativo de este proceso creo que fue esa no metodología que tuvimos o que fue apareciendo. Creo que ahí el rol de Magnus como intérprete fue entregar todo y que nosotros pudiéramos ir canalizando ese proceso. Creo que eso fue muy revelador para mí como
creador y también como intérprete, como poder ir decodificando ciertos recursos e ir aplicándolos como en mi quehacer. Sí, creo que lo que apareció o lo que de alguna manera se provocó fue desde donde se iba nutriendo la creación, porque si bien el concepto o la idea cuerpo era cuerpo-espacio, para mí era, bueno, ¿qué cuerpo no es cuerpo-espacio? Entonces no era algo tan acotado y anclado en nada, o sea, tenía 10.000 interpretaciones. Y creo que fue particular porque tengo la impresión de que no conversamos demasiado, sino que fue súper concreto, fue como el trabajo, y eso para mí particularmente desde un lugar también muy gentil, muy amable y corporalmente muy gozoso. A pesar de que hubo en algunos momentos más intensos y cosas personales del espacio, de la contención del espacio, o después venirnos acá a la sala y poder desplegar todo lo que teníamos tan contenido en este lugar, fue alucinante. Mi cuerpo necesitaba trabajar como ustedes trabajaron conmigo y creo que fue perfecto. Nosotros nos tocó la última parte de este proceso de solos, cuerpo sonido con Melissa, y ya nos tocó acá en sala. Entonces fue un proceso súper agradable, y como ya además veníamos con la experiencia de los otros procesos, donde empezamos a instalar un poco el trabajo en la casa, finalmente con el Andrés en nuestras conversaciones ya partimos situados en un espacio específico para trabajar con Melissa. Fue particularmente expresa los últimos procesos, como tuvimos, no sé si feriados, pero muy pocos ensayos, y la experiencia de los otros procesos anteriores hicieron que esto fuera mucho más rápido, y cada vez siento de que los intérpretes se llevan mayor responsabilidad. O sea, como que cada vez el intérprete tiene que hacerse más cargo de las decisiones, de la propuesta, que finalmente pasa por ellos, hacia dónde va. Utilizamos mucho recurso de Melissa. Melissa nos va a dar la información, Meli va a responder, vamos a seguirnos por eso, como abrir esa posibilidad de que el intérprete sea creador y se haga cargo de esa acción. Sí, fue bonita esa situación porque se sentía, era como dejarme, en este caso, ser y como habitar las situaciones que ellos iban proponiendo. Y también fue importante esta situación de volver a la casa, pero no al espacio como tal, sino que a la casa. Entonces nos situamos en un lugar determinado que no fue la sala, entonces fue estar juntas de nuevo, pero en otro espacio de la casa. Como recursos fueron más intentar situar a Melissa en ciertas atmósferas, en situaciones, y que ella se fuera desenvolviendo, poder leer, ir tomando ciertos recursos y ir potenciando eso, como en base a la creación. Claro, creo que no le dimos demasiada información. Si era cuerpo-sonido y no nos interesaba empujarla a que sonara en particular o a que emitiera muchos sonidos, a pesar de que sí en algún momento apareció, pero ocupamos el pulsar y solo empezó desde ahí a ocurrir todo, como decías tú delante también, que la Meli finalmente fue entregando lo que quedó de su solo. Sí, un poco como lo revelador de estos procesos fue eso, como para mí en la dirección, la importancia que tiene el intérprete al momento de crear, como cuando ya ese rol no es el pasivo en que se le entrega todo, sino que tiene que pasar y tiene que ser toda esa propuesta, como ese rol autoral del intérprete, creo que es maravilloso. Sí, es bonito también cuando uno está como intérprete, esa confianza también, es como
La confianza de decir, ya, ok, esto es lo que tienes que hacer, pero tú sabes por dónde lo vas a llevar. Entonces también es más cómodo para uno en el sentido de, ok, ¿qué voy a hacer? Independiente que igual de repente hay cosas que ya, está bien, claro, pero llévalo por otro lugar. Y esas cosas son las que van enriqueciendo como la tripleta. A ver, este proceso fue diferente, ya que lo vivimos en la casa de Exe, que estaba lejos, que estaba en un campo maravilloso, que teníamos un espacio ahí para explorar, pero que también habían sonidos de pajaritos, estaban los perros, la conexión de internet. Habían días que era más compleja que otra, pero todo eso te llamaba como a un nuevo proceso, a repensar todo lo que podíamos haber comenzado nosotras. Claro, como trabajar desde este espacio reducido, ¿cachai? Que era nuestra casa, y ver cómo tú te trasladabas a un espacio completamente expandido, con naturaleza. Por supuesto aparecía como esta ambición o deseo de que fuera algo como que el cuerpo se pudiera explayar en ese lugar. Entonces había también una riqueza extra, que era todo lo que estaba a tu alrededor, todo tu entorno. Sí, yo tengo la sensación de que si bien no seguía entendiendo todavía hacia dónde caminábamos con esto de los solos y esto de continuar trabajando, creo que el paisaje aportó algo fundamental. Justo de alguna otra manera también fueron bonitos días los que nos tocaron, entonces logramos extenderlo hacia un exterior. Nosotros nos tocó cuerpo objeto, entonces con la Caro inmediatamente quedamos conectadas con ese cuerpo objeto y empezamos a trabajar, nos juntamos harto antes para decidir qué era lo que necesitábamos o queríamos ver de Exequiel. Más allá de que él nos iba a ir dando como su propio solo, nosotros teníamos ciertas ideas y empezamos a trabajar con ciertas tareas. Sí, como ahí nos compenetramos con la Meli porque como coincidíamos en todo, entonces también sabíamos lo que no queríamos ver en el cuerpo de Exequiel, ¿sí? Lo que ya se reconocía y como hay un lenguaje, pero eso era precisamente lo opuesto a lo que quisimos trabajar. Pasamos por hacer una lista de preguntas muy existenciales que eso llevó a otro lugar también, porque finalmente nos dimos cuenta como la incomodidad que surgía en ti. El tercer solo, el que correspondió con Javi, también corresponde cómo uno se va reinsertando en el proceso como de salir de esta cuarentena, entonces se instala directamente en sala y donde uno también se empieza a abrir un poco hacia el afuera. Es curioso, porque de alguna u otra forma también ese abrirse hacia afuera nos llevó a instalarnos completamente en nuestro espacio escénico. Sí, ahí como rápidamente llegamos a nuestro espacio reconocido. Era como, ya, Javi se va a instalar en la sala y eso no hubo discusión tampoco. Era como, tenía que ser, porque como ese anhelo, también ese deseo de reencontrarnos en este lugar. Entonces, ver solo a la Javi, este cuerpo instalado en este espacio, era como, wow, no requería más. Que no era un solo. No, pero también, a pesar de la posibilidad de los encuentros presenciales, también tuvimos proceso virtual. Uh-huh. Y eso también marcó, porque la virtualidad te da un marco de visión. Sí. Y yo creo que ese marco de visión fue súper particular en lo que vino después, más allá de que existiera concretamente o no. Entonces, en relación a la temporalidad y al marco de lo que se ve, creo que también fue algo que acompañó y marcó mucho el proceso, como en esa conjunción de extraer la riqueza de eso virtual, si es que hay, hasta llegar a la sala más presencial. Nos toca el cuerpo vegetal. Y el cuerpo vegetal, ¿cómo lo asumimos desde una relación de un ser biológico? ¿Sí? Más allá de la representación,
Es como yo me transformo nuevamente en un ser biológico, ser humano biológico, en relación a un vegetal. Y esto se nos transforma de alguna otra manera en que no es un solo para nosotros, sino que la mirada tiene que ver cómo yo convivo con algo natural. Y eso nos ocurrió en este trabajo, nos ocurrió mucho. Sí, igual se instalaron metodologías, dos metodologías donde yo planteaba desde el sentir y el exe más desde la estructura. Y en algún momento eso fue cuajando y llegó a este solo dúo, sola, en que efectivamente se lograba fusionar estas dos formas de mirar y de querer comprender o construir esta pieza finalmente, ¿sí? Instalar acá en este espacio físico. Sí, siento que fue un proceso de también tomar referentes, porque tuvimos referencias claras en relación a, no sé, estado vegetal o a nuestra misión escribir un texto, a tomar ese texto como referente, pero también bajarlo como a la movilidad y a esa captura del proceso que para mí sí tuvo una finalidad en esto, como sí concluyó en sala, sí concluyó como con ese peso de ser, hacer convivir como esta humanidad y esta vegetalidad juntas.